mayoría de los generales que vienen de las guerras coloniales de África, úsease los africanistas, utilizan tácticas coloniales, es decir, masacres y masacres y masacres. No es otra cuestión. Ellos tienen que demostrar que son salvajes y que el pueblo que entre, el pueblo que va a pasar cositas. O sea que El siguiente pueblo pues se va a tener que rendir sí o sí. O sea, que una de las formas que tal vez la República pudo haber sobrevivido era comportándose al nivel como se comportó Franco con su nivel de terrorismo. Eh, O bueno, uno de los métodos. es difícil básicamente porque el problema aquí básicamente es la ayuda internacional. Bueno, también, eso también que la Porque, República estaba casi que aislada, sola. exactamente, Este, Estados Unidos, este es el oficial de la República. ese es el más, según el historiador este que he citado, es posiblemente el general más brillante. Pero Ujú. claro, puede ser un genio, pero si no tiene los elementos necesarios, tampoco es Napoleón. Claro, si no tienes los recursos, ¿cómo te mueves? Exactamente, difícilmente puede hacer absolutamente nada. Y Carlos Blanco se llama el que escribe el libro de Vicente Rojo. Y eso, que la Unión Soviética ayuda, pero tampoco que ayude tanto como puedan serlo, ayuda alemana e italiana. Ujú. De hecho, luego se lo cobran, que es el famoso oro de Moscú, que no es que la República le regalara alegremente los fondos del Banco Central a los soviéticos, sino que tenían que hacer pago de la ayuda, porque también Franco, a la ayuda de alemanes e italianos, también tiene que pagar. Lógicamente, De hecho, eso. hay una tesis doctoral de el que fue director del Banco Bilbao Vizcaya, es decir, uno de los grandes empresarios que ya siendo muy viejo decidió hacer la carrera de historia e hizo su tesis doctoral sobre la financiación de la Guerra Civil Española. Y viene a decir más o menos que el pago que se hace de los republicanos a la Unión Soviética es casi equiparable a la que hacen los franquistas a alemanes e italianos. De hecho, le da las minas de wolframio de Galicia para sus armas. El wolframio en ese momento es un mineral muy, muy raro, al menos en Europa. Los alemanes no pueden comprarlo alegremente y uno de los países que produce wolframio es precisamente España. Es España. Y le cede la explotación de las minas a los alemanes para hacer armas. Y es la forma de pagar, y luego, aparte de la división azul y demás. Pero es decir, que los republicanos tuvieron que pagar la ayuda de la Unión Soviética. Quien sí ayuda de manera más desinteresada, por ejemplo, es México, con algo de petróleo, pero claro, tiene ahí Estados Unidos encima. Que los americanos sí ayudan con petróleo, por ejemplo, a la España franquista. Ah, Luego sí. está O sea, Estados Unidos apoyó también al régimen franquista. no de manera clara, pero sí, por ejemplo, algunas empresas norteamericanas, por ejemplo, petroleras, Ujú. sí ayudan a los franquistas. Cosa Ya, que, por ejemplo, tanto Francia como Inglaterra son neutrales, entre comillas, mientras que los alemanes no son neutrales, ayudan claro, igual que los italianos. claro, no, ya Y eso, ahí evidentemente, pues tú me dirás aquí quién va a ganar ahí. esa misma neutralidad igual es hipócrita porque termina apoyando de manera indirecta, aunque no quieran, Exacto. al bando rebelde. Aquí algo que, disculpa que te interrumpa, que yo lo que me da risa, que leo aquí que dice, a pesar de estar en el bando republicano, él mismo se definió como católico, apostólico y romano. Como que si Sí, sí. pertenecer a la república te hace automáticamente un ateo Y ateo, ateo, sí. y antirromano. Otra de las imágenes típicas es que los que estaban en el bando republicano eran todos comunistas y tal. No, no, no. Había gente como este señor que de hecho, Vicente Rojo se puede considerar un conservador clásico. Ujú, Pero es un conservador clásico que simplemente está con el gobierno legítimo. claro. O sea, no es que sea un tipo que de repente se ha vuelto majareta, no, no. Él simplemente va a ayudar al gobierno legítimo. Claro, se rigen dentro de lo institucional, lo constitucional y ya, se limita a eso. Exactamente. Y fíjate esto que me da risa, que dice que en 1957 regresó a España donde fue juzgado por auxilio a la rebelión. Sí, sí. O Esos sea, juicios muy divertidos. Muy divertidos, diría yo. Porque evidentemente no, es decir, él representa obviamente a los legítimos, no a los otros. es una cosa pintoresca, como dices tú, de verdad. Los rebeldes jugando al otro por... Al gobierno legítimo por rebelión. Viva el humor castizo. Sí, señor, por un par. Y se hacía necesario establecer un mando único. Luego de deliberaciones de la cúpula militar de los alzados, la Junta de Defensa decreta en Burgos el 29 de septiembre de 1936 nombrar a Francisco Franco como generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire y además jefe del Estado y del gobierno español. En Burgos victoriaban por primera vez a Franco como el caudillo de España. De esta forma se reanuda... Esto ya no es necesario volverlo a comentar, no, pero esto fue después de que los otros generales vieran de que no tenían chance alguno si no dirigía Franco la guerra. Hay unos segundos antes sale un señor muy alto, que es Ajá, Gonzalo sí. Felipe de Llano, Te iba a preguntar si sabías quién era. que es Franco.
ese señor, que es Gonzalo Queipo de Llano, había sido un golpista a favor de la República. Era un señor que hacía locuciones en la radio diciendo que, bueno, barbaridades que en ningún medio de difusión se podrían repetir ahora, acerca de violentar a las señoras y demás, cosas salvajísimas. Es el que cuando cogen a Lorca y el gobernador militar de Granada llama a Queipo de Llano y le pregunta qué hacer, él le dice que le den café, mucho café. Es decir, que lo fusil. No se lleva bien con Paco, porque no lo considera muy fiable. Él considera que Queipo de Llano es un tío pues vivaracho, alegre y dicharachero, como la rara Gustavo de Barrios Sésamo, mientras que Paco es un tipo pues seco, serio, demasiado formal, no bebe, no fuma, no va con señoritas, es muy católico, es antimasón, y Queipo de Llano creo que era masón. Es decir, no se fían de él. Sin embargo, el que tiene el acceso al poder es él. Y evidentemente Queipo de Llano pues no es tonto y al final pues acepta que sea Paquito el que va a gobernar. ¿Por qué? Porque evidentemente puede que tenga problemas. Claro. Y como siempre, pues la gente tiene la manía costumbre de no querer tener problemas. Y más con el que va a dirigir el país después. Lógicamente, por Dios. La gente tiene una manía muy rara. De verdad te La lo digo. ofensiva hacia Madrid, pero combate por múltiples frentes durante varios meses. El Frente Popular recibe apoyo de la Unión Soviética y Francia. Franco busca apoyo de la Alemania Francia e no. Italia. A su- Bueno, error garrafal que cometió de verdad aquí con lo de Francia. Francia no. Ni Francia ni Inglaterra. El único país que ayuda es la Unión Soviética. Y dijo Inglaterra La Unión también. Soviética no. Inglaterra y Francia son neutrales. La Unión Soviética sí ayuda. Pero hay una cosa importante, y esto es una cosa que los queridos compañeros del otro lado del río, la extrema derecha, inciden mucho en la ayuda de la Unión Soviética como para expansión del comunismo. Ajá. Y eso es radicalmente falso. De hecho, tengo un libro sobre la historia de la Tercera Internacional donde se habla de las estrategias de los frentes populares, que eso es en una reunión del año 34. El primer ejemplo de Frente Popular está en Francia y el segundo será en España. Es decir, una alianza entre los grupos de izquierdas y los grupos liberales que son de izquierda, es decir, Partido Comunista, los partidos socialdemócratas y las izquierdas que no son ni socialistas ni comunistas, en una coalición para frenar a los nazis. ¿Por qué? Porque la alianza, o sea, la estrategia de Stalin hasta ese momento había fracasado, lo que se llama el Frente Único, donde el Comintern acusaba a todo partido que no fuera comunista como partido social fascista. Esa estrategia del socialfascismo, atacando, por ejemplo, a los socialdemócratas alemanes, hacen que el pintor austriaco llegue al poder. Se dan cuenta del error y cambia rápidamente la estrategia, y es la del Frente Popular. Es decir, todos los grupos de centro-izquierda, incluso de centro-derecha, pueden estar en una especie de Frente Popular para combatir al fascismo. Eso es lo primero. Segundo, la idea de Stalin no es expandirse a Europa occidental. La idea de Stalin es frenar al fascismo y a los nazis, porque sabe o puede imaginar lo que viene después. No es que quiera hacer pequeños soviets por todos lados, no, a él no le interesa. Él lo que le interesa es que gane la burguesía y que, si es posible, no sea una burguesía que apoye a los nazis y a los fascistas. Esa es la idea de Stalin. De hecho, hay un libro que lo he enseñado en algún directo que otro y he leído fragmentos, y eso es la táctica. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial es la misma táctica. A él no le interesa que en Francia haya un régimen, porque eso es una parte americana. Y de hecho hay órdenes desde Moscú diciendo que no hagan ninguna revolución, que ellos tienen que apoyar el sistema, porque esa parte es de los aliados, de los aliados occidentales, en este caso Francia. Y España no le interesa a España, no le interesa a Francia, etcétera. Él le interesa que esa gente esté tranquila. Él se va a quedar con ya después de la Guerra Mundial, con su patio trasero, que en este caso es todos los países de, pues, Alemania Oriental, Polonia y demás. Pero la estrategia de Stalin es clara y evidente. No quería hacer aquí un soviet. Que hubiera gente que aquí quería soviets, sí, pero que la idea de Stalin no es hacer soviets. No sé qué. En este caso, los más disciplinados son los comunistas, y tienen la orden directa de Moscú de que nada de revolución social. Por eso los comunistas incluso son más conservadores que los propios socialistas. Los socialistas quieren hacer en algunos casos una revolución social, igual que los anarquistas, y los comunistas dicen que no. No. Hay que fortalecer el Estado para luchar contra los fascistas. Ok, o sea, Stalin no se quería complicar la vida tanto tampoco. Exactamente. Entiendo. O sea, Stalin quería un estado normal en España en este caso, porque eso es un argumento mucho que se dice que España iba a ser satélite de la Unión Soviética.
no. De hecho, Stalin, vamos. Luego en otro momento no sé si estará en digital ese libro. Ese libro lo tengo hace muchos años en un trabajo que hice hace años sobre el Frente Popular y para sorpresa de nadie es una cosa que viene desde Moscú y en ese momento los movimientos comunistas son muy, muy disciplinados y es lo que diga Moscú. No es lo que digas tú, lo que diga. No, es lo que diga Moscú. Y Stalin, la táctica de Stalin, evidentemente, que es el comunismo en un solo país, no le interesa que haya millones de revoluciones, porque eso va a ser perjudicial para sus propios intereses. Él quiere pues que la burguesía se fortalece y combata, evidentemente, a quien ya va viendo que va a ser su enemigo Mayor, ¿no? Que es el fascismo con sus teorías esotéricas, místicas, que luego creo que son peor que cualquier burgués, oligarca y lo que sea. Exactamente. Porque es El extremo de la burguesía. una ideología que tiene, bueno, eso pues, esoterismo, misticismo y cosas de gente de la teoría de la Todo lo raro que se conspiración. te ocurra. Exactamente. Todo lo raro que se te ocurra y más. A la ofensiva hacia Madrid con un feroz combate por múltiples frentes durante varios meses. El Frente Popular recibe apoyo de la Unión Soviética y Francia. Franco busca apoyo de la Alemania e Italia. A su vez se oficializa en abril de 1937 la unificación política de falangistas, carlistas tradicionalistas y derechistas en lo que se llamó el Movimiento Nacional, que fungiría como suerte de partido único hasta su muerte. Franco logra aglutinar así a fuerzas políticas contradictorias entre sí y a expulsar a quienes no estaban de acuerdo. Concentraba así en el 37 el poder militar, el ejecutivo y el político. Distinto al bolchevismo, que entregaba el Estado y la sociedad al partido, el franquismo sometía los partidos a la soberanía estatal a su mando. Madrid y demás ciudades se llenan de policías políticas, cárceles privadas de los partidos y tribunales políticos. La persecución contra la iglesia se recrudece. Ambos bandos luchan con valentía y fiereza. Ambos ejércitos arrojan manifestaciones de heroísmo y de mucha crueldad. Siguen las batallas y las tropas de Franco conquistan el norte de España, la zona industrial más importante del país. Igualmente se suscitan muchos conflictos internos entre los líderes del bando republicano. El 1 de julio de 1937, el episcopado español emite una carta pastoral al mundo en la que califican de cruzada el esfuerzo liderado por el bando nacional. Espérate. Madre de Dios, madre de Dios. Y después se queja porque queman iglesias, ¿te das cuenta? Vamos por partes. Ha dicho ahí varias cosas que no son ciertas. El libro que yo cito se llama Historia de la Tercera Internacional de Miloš Hayek, de la editorial Crítica. Tiene 300 y pico páginas. No sé si está en digital. Por ejemplo, en el índice aparece el viraje. Por ejemplo, es las reuniones lo de clase contra clase, es decir, donde se considera todo partido de izquierda como socialfascista. Es del año 28. Y cuando ganan los nazis se dan cuenta de que se han equivocado. Es el sexto congreso del Comintern. Y ahí se dan cuenta de que se han equivocado. Ya en el siguiente congreso, que es en febrero del 34, cambian total y absolutamente la estrategia. En relación a lo que ha dicho nuestro querido amigo Rosa, no recuerdo exactamente de los muchos errores que ha dicho, pero hay uno que sí destacaría. Hay unas declaraciones del obispo Play Daniel, que es el que dice que eso se puede comparar a una cruzada. Una cruzada. Y hay unas declaraciones del propio Paquito en Radio Castilla que se habían recopilado a lo de la unificación, ya me he acordado. Hablando de que España iba a ser un Estado totalitario. Y lo importante es la unificación. En los años 30 había surgido el partido de la Falange, que se había fusionado con el partido de las Jons. Y se llamaba a partir de ese momento Falange Española y de las Jons. Las Jons estaría los conservadores castellanos con Onésimo Redondo y muy clericales, y la facción más cercana a los nazis de Ramiro Ledesma Ramos. Y se unen con el partido de José Antonio, que es más clásico en el sentido de la Falange. Como parte de las alianzas que había habido que había gestado Emilio Mola Vidal con los carlistas, para no dejarlos colgados, lo va a fusionar con la Falange. Es decir, van a juntar a fascistas, a católicos castellanos, neonazis o nazis de Ramiro de Ledesma Ramos y tradicionalistas carlistas. Por eso el partido se llama Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Madre mía. Ahí meten todas las familias, los falangistas, los tradicionalistas carlistas y las Jons, etcétera. Es decir, ¿para qué? Para que no ocurra lo que ocurre teóricamente en la zona republicana, donde se supone que hay división bastante entre secciones y subsecciones, donde los comunistas persiguen a los del POUM, los anarquistas van contra los nacionalistas catalanes y los nacionalistas catalanes van contra los anarquistas. Ha citado el tema de las checas y creo que eso es importante reseñar. Mientras que la represión
del golpe, de los golpistas, es una represión que ya se sabe que está dirigida por los planes de Emilio Mola, que es represión, 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 café, 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 como decía Kiko de Llano. El tema de las checas y la represión republicana ocurre en un momento muy, muy concreto, que es entre que empieza el golpe de Estado y diciembre del 36. ¿Por qué? Porque el gobierno está totalmente desestructurado. Hasta que no se consigue organizar, cada partido tiene un sitio que sería una especie de cárceles del partido donde meten a gente y la desviven. Hasta que el Estado consigue que las fuerzas y cuerpos de represión del Estado le obedezcan a él y esas checas desaparecen totalmente y absolutamente. De hecho, hay chequistas, por ejemplo, que desvivían a conservadores, que uno de ellos, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, huye a Francia y va a coger un barco que va a ir para Canarias para irse a América, y es la propia República la que se chivatea a los de Franco para que lo detengan. Agapito, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero un tipo bastante sádico. Bueno, pues es la República a través de Luis Buñuel y el embajador en Londres, Aragui Stein, el que escribe o se pone en contacto con los franquistas diciéndole: en este barco va este señor, detenerlo porque es una buena pieza. Eso se le olvida decirlo a los franquistas, lo detienen, lo llevan a Sevilla. Este señor, por cierto, se convierte al cristianismo y se hace su ultra mega cristiano, pero el hecho de que sea cristiano no le impide de que evidentemente lo van a fusilar. Claro. También el caso de lo de Paracuellos del Jarama y demás. Es decir, en ese momento en el cual el Estado legítimo no tiene forma de controlar, pues se hacen sacas desde la cárcel Modelo de Madrid y se llevan a Paracuellos a fusilar a gente que está vinculado o son conservadores o simplemente son religiosos, en ese momento de descontrol absoluto. De hecho, hay un anarquista sevillano que se llama Melchor Rodríguez, que es el que empieza a poner fin a las sacas, porque él, que es el director general de instituciones penitenciarias, se pone delante de la cárcel Modelo de Madrid para parar las sacas. Y hay un grupo de comunistas que quiere acceder, pero el otro directamente dice: vosotros os vais a esperar y no vais a hacer absolutamente nada. Gracias a eso empiezan a parar las sacas, y ya una vez que el Estado consigue controlar o que la policía ya controle a estos elementos totalmente alocados. De hecho, el amigo Melchor Rodríguez, cuando acaba la guerra civil, lo metieron en la cárcel, lo condenaron a muerte, pero gracias a que salvó pues no se sabe si había como 500 o 1000 personas, gracias a las declaraciones de que este señor había parado parte de las sacas de la cárcel Modelo, le consiguieron indultar, finalmente sale de la cárcel, y de hecho muchas de estas personas ricas querían ayudarlo porque los había salvado la vida, y él no quiso ningún tipo de ayuda. De hecho, él siguió trabajando de lo que había trabajado antes de la guerra civil, que era de albañil. O sea, esto tampoco se suele recordar. O sea que, o sea que Ellos igual que... o sea que después de diciembre del año 36 hasta el final de la guerra, la República hizo, por así decirlo, mucho menos terror desde el Estado. Exactamente. Exactamente. Es que no es desde el Estado, es desde elementos de los partidos, bueno, elementos incontrolados. ya El ve. Estado el que Ok. son los partidos. O sea, más bien es el Estado el que intenta reprimir los intentos de estos bichitos raros. Exactamente, que el Partido Comunista o el Partido Socialista o el partido o los anarquistas te ganan una checa, eso no está dentro del Estado legítimo, y es el Estado el que intenta y el que acabará frenando. Luego sí es cierto que hay otros sucesos como los de Barcelona, donde los comunistas y los nacionalistas quieren reprimir a los del POUM y a los anarquistas, que es el famoso suceso cuando raptan a Andrés Nin en Barcelona, se lo llevan a Madrid, la GPU soviética, y parece ser que vinculado con algunos comunistas, y se lo llevan a Alcalá de Henares y lo torturan y demás para sacarle información, porque le acusan de ser un infiltrado de los nazis. De hecho, le ponen un traje nazi con billetes de los alemanes y demás. ¿Cómo se explica esto? Porque en ese momento ocurren las purgas de Stalin en Moscú, los famosos procesos de Moscú. Y el amigo Andrés Nin era una persona que le acusaban de ser trotskista o ser un comunista heterodoxo. Y en ese momento está Stalin. Y Stalin no quiere comunistas heterodoxos. O eres comunista o no eres nada. Por eso a él lo desviven, le despellejan vivo, etc, 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 etc.